Porque por la falta de conocimiento perece el pueblo. En la próxima hora, Noel Alicea y sus invitados nos matricularán en la Academia de Vida Óptima. En este espacio compartiremos técnicas científicas para aumentar la velocidad y comprensión de lectura, mejorar tu salud, aumentar el conocimiento y muchas otras cosas más. Lo que vamos a compartir ha sido científicamente comprobado y socialmente validado. Quédate con nosotros y matricúlate gratuitamente en la Academia de Vida Óptima. Vengan hijos, vengan y escúchenme, que les enseñaré el conocimiento del Señor. ¿Quién es la persona que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarde su lengua del mal y guarda tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Muy buenas tardes, saludos y bendiciones. Bienvenidos a otra edición en vivo de Academia de Vida Óptima, el primer programa dedicado al campo de la neurociencia y las enseñanzas bíblicas, como todos los sábados, originando desde San Juan, capital de Puerto Rico, y llegando a cada rincón del planeta. Academia de Vida Óptima. Como todos los sábados, comenzamos agradeciendo al Creador que nos permita llegar a sus hogares, a sus mentes y a sus corazones para sembrar semilla de conocimiento, semilla de ciencia, semilla de palabra divina y semilla de sabiduría. Como todos los sábados, le acompaña su amigo y hermano Dr. Noel Alicea. Y hoy también tenemos el equipo completo de Academia de Vida Óptima. Esa voz que usted oye al comienzo de la edición de Academia de Vida Óptima, que nos invita a excitar nuestros procesos de pensamiento, a activar nuestra mente y a excitar nuestros corazones. Mi amigo y hermano, el ingeniero William Rodríguez. Buenas tardes y bienvenido a la Academia de Vida Óptima. Buenas tardes, Noel, y buenas tardes a toda la radio audiencia y a todos los que nos ven por Facebook Live y a los que más tarde nos verán por Instagram y a todos en el resto del mundo, que son varios. Y también el decano de la educación bíblica, mi amigo y hermano ingeniero Julio Sánchez. Buenas tardes y bienvenido a Academia de Vida Óptima nuevamente, Julio. Dios les bendiga a todos, pastor William, y aquí al hermano, y allí también en el control de Alison, que es el próximo saludo. Alison, saludos y bendiciones. Y también a la persona que hace posible que nosotros luego estemos en las redes sociales, y nos puede buscar en el canal de YouTube Dr. Noel Alicea, en Instagram, en todas las redes, en Facebook, en Para Pensantes. Y Julio, tienes un pensamiento para excitarnos a entender, conocer, meditar la palabra bíblica. Sí, hoy les traigo un pequeño pasaje del rey David, donde el rey David tiene la costumbre de que todos los días, dice que todos los días hace una alabanza al Señor. Y aquí él escribe que toda la tierra cante al Señor, proclamen su salvación cada día, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y digno de toda alabanza. Ustedes, cuando se levanten por la mañana, todos los días, den gracias a Dios por este maravilloso día y le rinden culto de alabanza al Señor. Dios les bendiga. Y fíjate, y Noel y Julio, eso era parte de lo que hablamos la semana pasada, en la clase de la semana pasada, que de las primeras cosas que uno debe hacer es agradecer. El agradecimiento, eso es correcto. De hecho, desde el punto de vista científico, nosotros no dormimos, es un mito social que aprendimos. Nuestros cerebros están activos 24/7. Ahora, durante los periodos de oscuridad, cuando unas células
que se llaman pinealocitos en nuestros cerebros, que constituyen el órgano pineal, que es el órgano que regula toda actividad sistémica. Y repito, es el órgano que regula toda actividad sistémica a nivel celular. Cuando estamos en periodo de oscuridad, la actividad del sistema nervioso izquierdo, el cerebro que nos da conciencia, disminuye, y nosotros, por la secreción de una sustancia química, un transmisor que se llama melatonina, perdemos la capacidad de la conciencia. Luego, durante el periodo de oscuridad, se libera otra poderosa, la más poderosa de todas las sustancias químicas en el cuerpo, que se llama dimetiltriptamina, y nosotros caemos en lo que se llama el sueño profundo, donde estamos totalmente desconectados del mundo. Ahora, en la mañana, nosotros, el sistema de cerebros, el hipotálamo, libera una hormona que se llama adrenalina, libera otra hormona que se llama cortisol, y usted despierta. Ahora, lo interesante es que cuando usted está en ese periodo de inconsciencia, escuche bien, no puede diferenciar si usted realmente está vivo o usted está muerto. ¿Cuál es la importancia de esa relación? Que en la mañana, cuando aumentan los niveles de adrenalina y de cortisol, usted recupera la conciencia y se da cuenta de que está vivo, que es lo más valioso que nosotros tenemos, Julio. La vida, la salud. Pues claro. Si usted mañana, esta noche usted va a perder conciencia, si mañana usted recupera esa conciencia, y va a llegar el momento en que usted no va a recuperar la conciencia, que conste, pero si mañana usted recupera esa conciencia, dése cuenta que la vida regresó a usted. Pues qué mayor razón para estar agradecidos. Claro que sí. Y agradecidos de Dios. Agradecidos del que nos da la vida, claro, naturalmente, porque en algún momento nos van a quitar esa capacidad de conciencia. En algún momento no éramos nada. Exactamente. Así que cuando regresamos a la conciencia, cuando regresamos a la vida, el ser humano tiene la responsabilidad de ser diferente a los animales. Los perros también tienen un periodo que le llamamos de sueño, porque en ese periodo es que las células se renuevan. Todos los animales tienen periodos de renovación. Sin embargo, el ser humano es el único que pierde conciencia y gana conciencia. El perro al otro día sigue como si nada hubiese pasado, por tanto no tiene que agradecer al Creador ni a Dios que le dio la vida. Nosotros somos diferentes, porque nosotros tenemos un nivel de conciencia que a quien único le fue dado fue al ser humano. Y hoy tenemos un programa realmente de conexión, este programa del 2019. Queremos darle a usted la oportunidad de conocer ciencia, elementos de la más reciente investigación científica en las diferentes disciplinas, especialmente en el área de las ciencias cognitivas y comportamiento humano, para que usted las entienda, las conozca, las medite, pero más importante, para que usted las aplique a su vida y usted pueda optimizar sus resultados de vida. Hoy vamos, antes de comenzar en la parte científica, vamos a la parte bíblica, y yo quiero, Julio, que tú compartas para nosotros, para nuestros oyentes, en el libro de la creación, el primer libro de la Biblia, en el versículo 26, ¿qué dice? En Génesis 1:26, para que usted lo busque también en su Biblia. Y dijo Dios, hagamos, lo dijo en plural, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ok, vamos a cogerlo para decodificarlo. Pregunta: si tú vas a hacer algo
tienes que decirlo antes. Cuando tú vas a hacer cualquier cosa en tu casa, tienes que decirlo antes. Bueno, en el caso... En el tuyo. no tiene... No tienes que decirlo, falta no hace falta hablarlo. O sea, a menos que hubiera una persona al lado mío, otra persona, y yo le dije, vamos a hacer esto. exacto, pero si tú vas a actuar, no necesariamente tienes que verbalizar antes. Sin embargo, Dios, antes de la actuación, antes de toda actuación en la creación, Él verbalizó. Así que vamos a repetirlo y continuamos. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Vamos nuevamente a decodificar eso. Primero está la declaración de lo que va a hacer. Luego está el acto de la creación. Pero inmediatamente el acto de la creación se manifiesta, está también declarado el propósito de esa creación. Y el propósito de esa creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios era ¿cuál, William? Señoría. Sí, darle dominio. ¿Darle qué? Darle Dominio. señoría. Dominio. Ese es Sobre la creación. el propósito del ser humano. Si usted es creyente en Dios, vamos a estar claros. Pregunta, Julio, ¿dónde le dijo al hombre en el propósito que el hombre, como Dios lo había creado, estaba obligado a creer en el Creador? En Génesis 1:26 lo dice. No dice. No. O sea, Él lo creó, pero no le dio obligación de creer en el Creador. Por tanto, el creer en el Creador, en el Dios Creador, es una obligación del ser humano. No es una obligación del ser humano, pero nosotros, siendo personas pensantes, nos tenemos que dar cuenta de que de algún sitio salimos, de que algo sucedió con nosotros. Y Tú tienes una clave ahí. Es que estás partiendo de la premisa Que eres una persona pensante. que Sí, somos Julio. pensantes. Sí. Sin embargo, como lo vamos a ver más luego, nosotros de naturaleza no somos pensantes. Somos pensantes en potencia. Pero nosotros no nacemos pensantes. Pregunta, los infantes, para hablar un poco de la ciencia, los infantes nacen creyendo en Dios. no lo conocen. Nadie. Nacen con dos oídos, No lo saben, pero nacen con los oídos. nacen con los ojos Sí, y nacen con las manos. correcto. Sin embargo, no nacen con un chip de computadora que los obligue a creer en Dios. Correcto. Para nada. Ujú. Quiere decir, escuche bien, que el ser humano, vamos al campo de la ciencia nuevamente, lo hemos repetido en innumerables ocasiones, pero esto es una verdad científica que usted tiene todos los días que meditar sobre ella y ver la singularidad suya sobre todos los seres de la creación. El ser humano es el único organismo, uno solo. Hay en la naturaleza y nosotros somos la única excepción que en la estructura genética no tenemos programado el comportamiento, el fenotipo. En el ADN no tenemos programado el fenotipo. Por tanto, nosotros somos el único organismo totalmente pluripotencial. Tenemos en potencia hacer todo lo que nosotros querramos hacer. Sin embargo, desde el punto de vista de la creación, nosotros estuvimos hechos con un solo propósito: tener que sobre toda la creación. El dominio sobre el planeta. Así que, pregunta, cuando me dieron dominio en la creación, ¿me dieron dominio sobre mi estado de salud, Julio? Sí, ¿Me dieron dominio sobre el desarrollo de mis talentos? correcto.
Me dieron dominio sobre mi economía y mis finanzas. Eso es correcto. Me dieron dominio sobre mi relación con los otros seres humanos. Correcto. Y cuidar el planeta también. Me dieron dominio sobre el planeta, hasta sobre los reptiles. Me dieron dominio sobre toda la creación. Ahora, si al día de hoy usted tiene una de esas áreas en las cuales usted no se sienta que tiene pleno dominio, es porque dentro de la naturaleza suya usted tiene libre albedrío. Después que Dios creó al hombre, ¿dónde lo puso a vivir, a existir, Julio? En un jardín, en el Edén. ¿Y qué había ahí? Ahí tenía todo lo necesario para su desarrollo. Tenía dominio, lo único que tenía que hacer era divertirse, disfrutar, crecer y multiplicarse. Ese era el único mandato. Sin embargo, el hombre en su pluripotencialidad decidió hacer otra cosa y decidió probar el árbol de ¿qué, Julio? Del conocimiento. ¿Y qué pasó, William? El árbol del conocimiento lo tenía prohibido. Comió el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Y entonces no pudo manejar. no aguantó la tentación. No. Hay gente que lo puede todo excepto las tentaciones, ¿no? Las tentaciones son muy fuertes para ellos. Ahora, ¿qué pasa, Julio, cuando uno come algo y le está extraordinariamente sabroso, que le gusta en cantidad máxima? Pues al pasar varios días va a tener el gusto o el deseo de comer otra vez. Así que hoy yo quiero hablarles a usted del proceso de aprendizaje. Hemos dicho que el ser humano es el único ser que no tiene programado su fenotipo, que tiene capacidad ilimitada de aprendizaje. Sin embargo, desde el punto de vista de la historia bíblica, nosotros rechazamos ese dominio para entender el bien y el mal y pasar de un universo donde lo único que existía era el bien y la luz a un multiverso donde existen todas las opciones. En ese multiverso, entonces usted puede ejercer su libre albedrío y, como habíamos dicho en la clase anterior, usted puede continuar caminando de espaldas a la luz, o usted puede girarse y buscar aprender, desarrollar sus talentos y buscar conocer nuevamente la fuente de energía, la fuente de su creación. El proceso de aprendizaje desde el punto de vista de las ciencias cognitivas es muy interesante. Es un aprendizaje por niveles. Nosotros nacemos en el estado de la total pluripotencialidad. Nosotros nacemos infantes. Pregunta, Julio, ¿Dios nos pudo poner a nacer grandes? Pudo haberlo hecho. En su omnipotencia, en su sabiduría. Sí. Sin embargo, Él no nos puso a nacer grandes, nos puso a nacer pobres. De bebé pequeño. Pequeño y en cero. En cero. Empezamos por una sola célula. Y esa sola célula en el proceso de gestación se diferenció 50 veces, pero se multiplicó 50 veces y se diferenció 250 veces. Y esas 250 tipos de células es lo que usted tiene en su organismo, que da lugar a todos los demás órganos. Todas las células tienen una estructura similar. Todas están hechas de 20 moléculas que llamamos aminoácidos. Pero el orden de las moléculas y la cantidad de moléculas es lo que hace la diferencia entre las células que componen su corazón, las células que componen su hígado, las células que componen su páncreas y las células que componen sus cerebros. En el proceso de aprendizaje, Julio, cuando tú naciste,
William, déjame preguntarte, dime, tengo a Julio bendito, no me dejas preguntar. William, en el proceso de aprendizaje, ¿qué tú sabías al momento de nacer? Nada. Naciste sin saber nada. Ahora, como tus padres posiblemente se apiadaron de ti, ¿a dónde te llevaron en algún momento? A una escuela. ¿Para qué? Aprendiera. Naturalmente, el ser humano, escuche bien esto para los que están criando hijos, necesita ser obligado a salir del estado de ignorancia para crecer en conocimiento. Si a usted, en vez de criarlo, sus padres lo hubiesen criado los lobos, usted hubiese aprendido lo que le enseñaron los lobos y los lobos nunca lo hubiesen llevado a la escuela. Si a usted en la escuela le hubiesen enseñado chino, usted hubiese aprendido chino. Si le hubiesen enseñado alemán, hubiese aprendido alemán. Si le hubiesen enseñado a creer en Dios, usted hubiese creído en Dios. Si le hubiesen enseñado a ser ateo, usted hubiese sido ateo. ¿Por qué? Porque el ser humano es pluripotencial. En el estado de nacimiento, es el primer nivel en el proceso de aprendizaje, es inconsciente, incompetente. Ahí es donde nosotros nacemos. A diferencia de todos los otros animales que ya nacen con un conocimiento que es el único que necesitan durante toda su vida, el perro nace sabiendo ser perro durante toda su vida. La vaca nace sabiendo ser vaca durante toda su vida. La planta de uva nace sabiendo ser planta de uva durante toda su vida. El ser humano no. El ser humano nace para aprender y en el inicio no sabemos que no sabemos. Por eso, ese estado de inconsciencia e incompetencia necesita una acción externa que nos dé una excitación. Excitación quiere decir un nivel de energía que nos obligue, y esta es la palabra, que nos obligue a aprender. Si al ser humano lo dejamos que continúe caminando de espaldas a la luz, ¿por cuánto tiempo va a caminar de espaldas a la luz, Julio? No, si lo dejamos así. ¿Hasta cuándo va a caminar de espaldas a la luz? Hasta que se muera. Hasta que se muera. Por tanto, alguien tiene que apiadarse y llevarlo, como hicieron con William, llevarlo a la escuela, enseñarle el proceso. Y fíjate, Noel, hay dos sitios de la Biblia que habla de eso. Primero es Moisés, que le dice, mira, a tus hijos tú le vas a enseñar y le vas a repetir, y cuando se acuesten y cuando se levanten, tú los tienes que excitar, tú los tienes que hacer moverse, tú los tienes que empujar, como tú bien has dicho. Y el otro que lo dijo más tarde entonces escrito, mira, bueno, no Pablo, mira, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque se van a perder, porque ustedes aprenden juntos. Ustedes aprenden escuchando, ustedes aprenden interactuando con los demás. Ustedes se validan, se calibran y liman las asperezas y entonces pueden vivir en sociedad. Porque solo no pueden vivir y solo no van a aprender. Y esa es la característica de los mamíferos, que somos gregarios. Por lo tanto, en el segundo nivel, donde usted está consciente e incompetente, donde alguien le menciona o le presenta un conocimiento que usted hasta ese momento desconoce. El primer conocimiento que a lo mejor usted escuchó fue a su madre hablando. Luego en la escuela le enseñaron a escribir, le enseñaron el abecedario, le enseñaron los números y usted aprendió el lenguaje oral, el lenguaje del abecedario para entender las manchas escritas, y usted también aprendió la manipulación de los números. Y luego que usted pasó de la conciencia incompetente, le fueron enseñando y usted estuvo consciente y competente, donde usted sabe que sabe. En ese estado es sumamente importante porque por primera vez sus lóbulos frontales se activan y usted tiene conciencia de que usted aprende algo. Cuando el ser humano tuvo conciencia desde el punto de vista de la creación y conoció el bien y el mal, después de haber comido del árbol, al poco tiempo tuvo que otra vez. Bueno,
tuvo el deseo de seguir comiendo, Y es constante, el deseo de aprendizaje es constante. Ahora es interesante porque, volviendo a la creación, cuando Dios le dijo al hombre, estás en el jardín del Edén, pero de ese árbol no comas, porque el día que de ese árbol comas, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. O sea, pero que era realmente lo que Dios quería era darle un símbolo de obediencia, ¿verdad? Y el hombre, al querer obedecer a Dios, no pudo, porque la tentación del fruto, aunque él tenía la oportunidad de comer todos los que había en el Edén, todos los frutos menos ese. Y de ese fue que se antojó. Y de ese fue que comió. Ahora, al comer, ¿qué fue lo que sintió? Dice la Biblia que sintió una satisfacción extraordinaria por haber conocido del bien, hermano. ¿Sintió qué? Sintió miedo. ¿Sintió qué? Miedo. Es interesante porque sintió miedo. ¿Miedo a qué? Y esta es la clave. Miedo a que Dios le dijo que si comía, iba a qué? A morir. El miedo innato del ser humano es miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Entonces, es interesante porque cuando Dios reconoce que el hombre desobedeció, ¿verdad? Lo desobedeció. Dios le dijo que iba a morir. Sin embargo, ¿qué hizo Dios en vez de quitarle la vida? Dios lo que hizo fue que Los vistió. Es interesante. Sí, pero que la Biblia dice que aquí Él lo vistió con unas pieles de unos animales que infiere un sacrificio de sangre, ¿verdad? Quiere ser decir, y es interesante. Que ahí empieza alguien tuvo que morir por el ser humano. Por él, sí. Así que usted tiene que tener mucho cuidado. Cada vez que usted se desconecta, inmediatamente usted posiblemente no muera, pero alguien va a morir. Cada vez que usted come equivocadamente, alguien va a morir. Cada vez que usted va a Guabate y come el cerdo, usted puede sentir satisfacción de que usted satisface el deseo de comer. Pero acuérdese que el cerdito tuvo que morir para satisfacer ese deseo. Y si ese animal estaba enfermo, la persona que se lo comió va a pagar las consecuencias. Y eso es lo que estamos viendo. Así que en el proceso de aprendizaje, recuerde que todo lo que usted aprenda tiene un propósito y tiene un precio que usted tiene que pagar. El próximo nivel en el proceso de aprendizaje es donde usted ha hecho algo tantas veces. Bueno, déjame ir un poquito para atrás. William, ¿cómo tú aprendiste las tablas de multiplicar? Repitiéndolas. Sí. Es la única manera de aprender. Repitiéndole, las repetiste tantas veces que ese comportamiento se hizo automático. Sí. Se grabó en el subconsciente. Y eso es el ser humano. Tiene la capacidad de crear hábitos. Los animales también tienen la capacidad de crear hábitos. Por eso es que usted puede entrenar su perro, entrenar su caballo, entrenar la vaca para que ellos también desarrollen un hábito. Pero el único que tiene, el día que usted no lleve al perro a las clases de obediencia, como le llaman. Sí, que hay escuelas para eso. Hay escuelas de obediencia para perros. ¿El perro le pide a usted que lo lleve? No. No, pero el día que usted se le olvide llevar a su hijo a la escuela o a la universidad, ¿qué hace el hijo? Bueno, él va a preguntar. Oye, ¿por qué no me vas a llevar a la escuela hoy? Sí. Así que el ser humano innatamente, una vez que usted le despierta la conciencia del aprendizaje, él va a buscar entrar en un proceso de aprendizaje constante y continuo hasta que finalmente pierda la conciencia. Así que para aquellas personas que están tomando nota, los 4 niveles del proceso de aprendizaje es: nacemos inconscientes e incompetentes,
Luego, por un evento del ambiente, llegamos al nivel de consciente e incompetente. Reconocemos nuestra propia ignorancia y eso tiende a producir confusión, que conste. Usted tiene que entonces cambiar la confusión por confianza. El próximo nivel es donde usted sabe que sabe, reconoce que ya aprendió. En ese nivel de consciente competente usted tiene que conscientemente hacer tres cosas. Como decía William, tiene que recordar lo que usted aprendió, tiene que repetirlo y también tiene que responder a los resultados. Si cuando usted hace algo el resultado no fue el adecuado, tiene que volver a repetirlo hasta que usted obtenga el resultado deseado. Cuando usted lo haya repetido miles de veces, déjeme darle un dato interesante. Si usted puede coger el dedo índice de su mano dominante y hacer un movimiento de flexión, para poder hacer este movimiento de flexión de las articulaciones del dedo índice con conciencia de lo que usted está haciendo, esa neurona motora que le permite, o sea, ese núcleo de neurona motora que le permite esa flexión, tuvo que haber repetido ese movimiento, escuche bien el dato, 11,000 veces. Para usted caminar como camina al día de hoy, su pie tuvo que dar 11,000 pasos para vencer la gravedad y usted no caerse. Por eso es que usted camina armoniosamente, pero al principio no era así. Así que cuando usted esté en un proceso de aprendizaje, tiene que hacerlo miles de veces para poder dominar. Se dice, desde el punto de vista de la neurociencia, escuche bien esto, que lo que merece hacerse bien, merece hacerse mal hasta que usted lo haga bien. Tiene que pagar el precio del tiempo hasta que usted finalmente llegue al último nivel o al máximo nivel en el proceso de aprendizaje, que es inconsciente competente, donde usted hace algo porque ya es un hábito. Ese proceso va por etapas, es como una escalera, pero en la escalera usted tiene unos pasamanos. ¿Para qué son los pasamanos en la escalera? Tú que eres ingeniero. Para ayudarlo. Para seguridad, para que no te caigas. Por tanto, en el proceso de aprendizaje, usted tiene dos pasamanos. Uno es la obediencia. El ser humano estuvo diseñado para obedecer al Creador. Seguro que sí. Pero él decidió desconectarse, no hacerlo. Desobedecerlo. Pues si usted usted desobedece el proceso, pues no va a tener el resultado optimizado. El otro pasamano es el de la congruencia. Si usted dijo que iba a aprender, pues tiene que hacer lo necesario para aprender. Si usted dijo que iba a ser cristiano, ¿qué tiene que hacer, Julio? Comportarse como dice la Biblia del cristianismo, aceptar al Señor Jesús, ir a una iglesia, congregarse, estudiar la Biblia. Los principios del cristianismo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los cristianos y los ateos? Que uno de ellos no cree en Dios, que son los ateos. Pregunta, ¿los cristianos y los ateos tienen diferentes ojos? No, son iguales. ¿Tienen diferentes oídos? Son iguales. Son iguales. Sin embargo, hay algo adentro que hace una diferencia. Correcto. Y ese es el ambiente. Yo quería hablarle, por ejemplo, cuando usted habló ahí del ambiente, de que Adán y Eva, ellos cambiaron el ambiente de su pensamiento y se desconectaron. Si usted, como usted lo ha mencionado, no obedecieron. Usted coge dos niños idénticamente iguales, o sea, dos gemelos iguales, y los separa. Son iguales, idénticamente iguales, pero se crían en ambientes diferentes. El fin es que van a ser dos personas completamente diferentes. Aún los gemelos idénticos. Pero fíjate, tú has dicho algo aquí donde que explica tanto de los problemas de aprendizaje del país y porque es que decimos que el 40% de la población escolar hoy en día es de educación especial y no aprende.
Porque lo primero que le enseñamos a los hijos es a no obedecer. Y si no obedecen, y si usted no enseña a sus hijos a obedecer, y si usted mismo no obedece, usted ve que hay una cosa que es más arriba, a la cual usted puede apuntar, usted se puede dirigir, usted puede caminar, usted nunca va a aprender, porque ¿de quién va a aprender? Del aire no aprende nadie. No podemos sentarnos aquí, no él y yo, y no hablar, y yo a tratar de aprender del aire. Por osmosis no ocurre el no proceso de ocurre. aprendizaje. Y para que haya un proceso de aprendizaje tiene que haber una obediencia, porque alguien tiene que ser maestro y alguien tiene que ser discípulo. Y eso es lo que no estamos haciendo en el país. Es interesante. Cuando el hombre desobedeció, ¿qué fue lo que perdió? El dominio. Porque dominio. estuvo diseñado ¿para qué? Para Para dominar. Pero al hombre desobedecer va a perder el dominio. Si usted no obedece a su maestro, ¿qué es lo que va a perder? Dominio. Entonces, No va a cuando poder tú dices, dominar. no va a poder Sí. dominar. Cuando usted dice de los puertorriqueños, carecemos del dominio porque no hemos sido obedientes a la naturaleza, obedientes a Dios, obedientes a nuestros padres, obedientes a las leyes que nos rigen. Entonces, la desobediencia nunca lo va a llevar a usted al éxito. Yo siempre he dicho, el éxito nunca ocurre por accidente ni por casualidad. Y yo le digo a mis discípulos, escuchen bien, nunca un desobediente ha sido exitoso. Y usted no va a ser el primero. Así que lo primero que usted tiene que cultivar en usted es obediencia. Si usted decidió creer en Dios, tiene que hacer ¿qué sobre ese Dios? Como empezamos. Obedecerlo. obediente. Estudiarlo. Pero obedecerlo, Julio, es obedecer. Es obedecerlo. Si usted decidió aprender, pues tiene que conocer el proceso de aprendizaje y tiene que ¿qué hacer con ese proceso de aprendizaje? Ponerlo en práctica. Obedecerlo. Obedecerlo. Así que yo les voy a dar a ustedes una serie de aprendizajes que usted tiene que aprender porque no son automáticos. Lo único que es automático en la naturaleza es la ignorancia, porque nacimos ignorantes. Y la única constante en el universo es el cambio. El cambio, Julio, si tú dejas de deshiervar el patio en tu casa, el patio, la naturaleza te lo mantiene cultivadito como tú lo dejaste la última vez. Se forma un caos. Se forma un caos. ¿Por qué? Porque la naturaleza, escuche bien, tiende al caos. Esa es la ley de la entropía. Todo sistema tiende a ir al grado de mayor entropía, al grado de mayor caos. Así que lo primero que usted tiene que aprender es, si usted, Julio, nuevamente, los seres humanos nacen creyendo en Dios. No. Pues eso es lo primerito que usted tiene que aprender. Los cristianos que tenemos hijos, lo primero que tenemos que enseñarle a esos hijos es a que, Julio, El ambiente de Dios. Crear El un temor buen de Dios. ambiente. Él se ha dicho el temor de Dios. tiene que creer en Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, si usted deja al hijo a que cuando sea grande él crea en lo que quiera, el ambiente se lo va a llevar, Claro. y le va a enseñar a creer Y fíjate, O sea, para abundar lo que tú dices, fuera de cualquier aspecto o consideración que usted pueda pensar religioso, teológico, vamos a sacar todo eso del medio. Si usted trae un ser humano y no le enseña que hay alguien más arriba, que hay una jerarquía, que hay unos principios, que hay unas leyes naturales, ese ser humano va a ser un caos en la vida porque no se va a poder socializar con los demás. Por lo tanto, si no le enseñamos que Dios está por encima de todos nosotros y que Él es la meta última para la cual todos debemos tratar de trascender, vamos a vivir en un caos eterno. Y eso es lo que está pasando, vamos a estar claros. Eso es lo que está Ese es el pasando. caos que estamos viendo socialmente. Sí, la familia se ha creado un ambiente hostil, tóxico. Porque nos desconectamos de Dios. De hecho, los que son creyentes en Dios
pensamos que Dios creó al ser humano. ¿Cómo? Lo leímos ahorita. Sí, sí. ¿Cómo lo creó? A imagen y semejanza de Dios. Por tanto, quiere decir que mis padres están hechos a imagen y semejanza de Dios. De Dios. Y mis hermanos, De Dios. y mis tíos y familias y amigos. Sí. Por tanto, si es así, Julio, ¿tú te levantarías a matar al vecino? Imposible. No, jamás. Sí. Entonces, Jamás. si vemos la violencia en Puerto Rico, que ya vamos por 20 y pico de asesinatos, es porque esos humanos nunca han conocido a quién. Adiós. Entonces, Dios no se le manifiesta solo, Se criaron. hay que guiarlos. Sí. Pues entonces, no es a ellos que hay que castigarlos, como yo siempre he dicho. ¿Es a quién? A los padres Sí. que violaron el primer principio de enseñarles a aprender a amar o a temer a Dios. Y si tú te fijas, las sociedades, vamos a coger Europa Occidental, que abandonó la creencia en Dios y dijimos, no hay Dios, no vamos a creer en Dios y no esto. Mire lo que hay un caos ahora Ese fue el mismo. mayor experimento de Europa en el siglo XIX, en el siglo XX. Y fíjate el desastre que hubo en Europa. ¿Cuánta gente Bueno, murió en Europa? todavía lo estamos pagando. Más de 100 millones de personas. Porque Así el que, ambiente tiene mucho, pero mucho que ver con el desarrollo del ser humano. Creer en es Dios, el determinante en el desarrollo del ser humano. Por tanto, lo primero que usted tiene que hacer es aprender a creer en Dios. Ahora, lo segundo, Julio, si tú crees en Dios y algo malo te pasa, ¿es culpa de Dios? No es culpa de Dios y nosotros tendemos a echarle la culpa a Dios. Porque nunca aprendimos. Hay gente que cree en Dios, pero no hicieron el segundo aprendizaje, que es, escuche bien, aprender a confiar en Dios. Dijimos en clases anteriores que cuánta oscuridad hay en el sol. Ninguno. Por tanto, no le puede echar la culpa al sol de las sombras que usted ve. Es que usted, si camina de espaldas a la luz, pues siempre va a ver la sombra al frente de usted. Así que el primer aprendizaje es aprender a creer en Dios. El segundo es aprender a confiar en Dios. El tercer aprendizaje desde el punto de vista nuestro es aprender a conocer a Dios. El ser humano en el paraíso lo único que tenía que hacer era tener dominio, pero el ser humano decidió comer ¿de qué árbol? Del conocimiento. Pues ahora Aquel como- que le tenían prohibido. Exacto, como aprendió a comer del árbol del conocimiento, ahora tiene que aprender a conocer o a reconocer realmente al Dios creador. Ahora, en la creación, Julio, ¿en qué momento de la creación Dios creó la ciencia? Bueno, realmente el hombre, según se iba Bueno, desarrollando. ¿dónde Dios Dios creó la creó el ciencia? universo por la ciencia. Exacto. Lo dice. Lo Ajá. dice con ciencia y sabiduría. ¿Con qué? Con ciencia y sabiduría. Sí, pero que el hombre puede reconocer a Dios por la misma naturaleza, por la belleza de la naturaleza. Porque la como los ciencia, árboles. ¿dónde está? Está en todos sitios. Sí. Está en todos sitios, pero el hombre, escuche bien, tiene que aprender a conocer la ciencia. Está en la creación. ¿Dónde estaba la gravedad antes de que Newton la descubriera? Existía. ¿Dónde estaba la energía? ¿Dónde estaba el electromagnetismo antes de que Maxwell lo descubriera? Estaba ahí. Estaba desde el principio. Estaba ahí, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Por tanto, es hora de nosotros aprender, escuche bien, a conocer la naturaleza a través de la ciencia. Por algo, la parte cuando usted reconoce lo que es, se llama conciencia. Conciencia. Bien, así que el próximo aprendizaje, si ya conoce la ciencia, ya sabe que la ciencia existe, el próximo aprendizaje usted tiene que aprender a usar, escuche bien, la ciencia.
Usted conoce la ciencia, pero tiene que usar la ciencia a su favor. Si usted conoce que usted está hecho en un 65% de oxígeno, en un 18.5% de carbono, en un 10% de hidrógeno, en un 3% de nitrógeno, en un 1.5% de calcio y en un % de fósforo, usted tiene que entender que el mayor constituyente del ser humano es el oxígeno. Y el oxígeno es un gas en la naturaleza que está en la atmósfera terrestre. Por tanto, usted tiene que reconocer que su naturaleza es para elevarse sobre toda la creación y para tener dominio. Ese es el conocimiento de la ciencia y ese es el uso de la ciencia a su favor. Con ese conocimiento y ese uso de la ciencia, usted no tendría por qué deprimirse ni tendría por qué lamentarse de las situaciones. El próximo aprendizaje, usted tiene que aprender a conocer la tecnología. Y aquí tenemos un experto en tecnología. ¿Qué es la tecnología, William? La aplicación de la ciencia. Es muy sencillo, la aplicación de la ciencia para crear cosas que en la naturaleza no existían. Y siempre ha habido tecnología. ¿Dónde Dios en el Génesis creó los micrófonos estos? Nunca no estaban. No hacía falta ahí. Pues entonces el hombre, en su búsqueda de aprender la ciencia, usó la ciencia para crear ¿qué? Estos micrófonos. Y que crear usan toda las la leyes- tecnología. Y que usan las leyes naturales que siempre han existido. Entonces, Siempre. usted Nosotros no tiene, lo inventamos, siempre nada, estaban ahí. usted tiene que aprender a conocer la ciencia y con la ciencia, escuche bien, usted puede crear tecnología transformadora del mundo, pero no ocurre por accidente. El próximo elemento no es conocer solamente la tecnología, escuche bien, utilizar la tecnología a favor suyo. Si usted conoce la tecnología y compra un iPhone de $1,000 para ver la novela en todos los lugares y a todas horas, ¿qué hace esa tecnología por usted, William? Se está anulando usted mismo. Pues era mejor era mejor desconocer la tecnología porque utiliza la tecnología en contra suya. Si usted, escuche bien, utiliza la tecnología para que le críe a sus hijos, para que le eduque a los hijos, la tecnología no fue diseñada para ser de babysitter. Yo me horrorizo cada vez que veo niños infantes menores de 7 años con un tablet, con un iPhone en la mano mientras los padres hacen otras cosas. Yo vi un Eso nene es de un 3 años horror, ayer. eso es un horror. Viendo muñequitos. Un horror, porque la tecnología, si usted es capaz de dejar a sus hijos huérfanos, el iPhone no le va a rescatar a esos hijos. El ser humano estuvo diseñado para educar a sus hijos. Evite utilizar la tecnología en contra suya. Pastor, si nosotros seguimos hablando desde que empezó el programa sobre las repercusiones que tiene el ambiente sobre la persona, y usted acaba de decir eso mismo, que si hace mal uso de la tecnología, el niño se va a criar, se va a desarrollar en un ambiente tóxico y va a tener unas consecuencias violentas. Pregunta, déjame hacer esta pregunta. William, Cuéntame. ¿dónde Dios creó la tecnología? ¿En qué día de la creación? No. No la creó. No está Por bien. tanto, no, escuche bien, usted no puede utilizar la tecnología para que la tecnología le enseñe a su hijo a creer en Dios, a amar a Dios, a obedecer a Dios, porque no fue diseñada. Solamente los humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de quién. De Dios. Y esa es la Creamos la responsabilidad tecnología. enseñarle. Si usted le compra una mascota a su hijo, el perro le puede le enseñar algo, el canario le puede enseñar algo, pero no le va a enseñar esa conexión con quién. con Dios. Jamás. Así que el próximo aprendizaje, y este es sumamente importante, vamos a volver a Génesis.
Julio, ¿cuál era el propósito de Dios al crear el hombre para que tuviera qué? Dominio sobre todo. Ese es el propósito, pero el hombre desobedeció y al desobedecer perdió qué? Perdió todo ese dominio que tenía. Quiere decir que como usted no tiene programado su fenotipo a nivel del ADN, usted tiene, escuche bien, que crear su propio propósito de vida. El propósito del árbol de manzana, ¿cuál es, Julio? La manzana. El propósito del perro, William, ¿es cuál? Ladrar. Pues el propósito del ser humano no está prediseñado. Es responsabilidad de cada uno de nosotros crear nuestro propósito de vida. Y eso es un proceso que usted tiene que aprender. El próximo elemento, y es uno de los más importantes para nosotros, ¿verdad? Después de conocer a Dios, pero en este programa nosotros queremos que usted conozca la ciencia. El próximo proceso de aprendizaje, usted tiene que aprender a conocer sus cerebros, tiene que aprender a conocer sus 5 mentes. El cerebro, el sistema nervioso entérico y su mente emocional que compartimos con los animales. A nivel entérico, a nivel emocional, somos un mero animal más. ¿Por qué hay tanta violencia en Puerto Rico? Porque los perros no saben operar las armas. No. Somos los humanos los que aprendemos. Por tanto, si tenemos el mismo nivel emocional que los perros, ¿qué hace un perro cuando tiene un hueso y viene otro a quitarse? Empiezan a pelear por es muy sencillo. Pero no saca una pistola y le pega 4 tiros al otro. Pues el ser humano, si lo dejamos a nivel emocional enteramente, es el más peligroso de todos los animales. Se lleva por el medio a todos los humanos que encuentra y se lleva por el medio al planeta y a los otros animales, ¿no? Entonces nos dedicamos, en vez de a edificar el planeta, a matar el planeta. Así que el segundo cerebro es el sistema nervioso consciente. Pero es por el miedo. Lo que está sucediendo. El miedo es una emoción. Por eso, y ese es el que está. Las emociones se aprenden. Exactamente. Se aprenden. Que fue lo que hablamos. Las emociones las aprendimos. Pero tenemos que aprender a conocer nuestro cerebro. Tenemos que aprender que tenemos un cerebro consciente que nos excita a pensar. Tenemos un cerebro creativo, que es el sistema nervioso derecho, que nos ayuda a imaginar. Tenemos un cerebro periferal que nos ayuda a movernos. Y tenemos un órgano pineal que nos ayuda a conectarnos. Y el próximo elemento es, tenemos que aprender, escuche bien, a intencionar. Usted tiene que aprender lo que Julio siempre nos dice, a pensar intencionalmente, a hablar intencionalmente, a crear con intención. Y finalmente, escuche bien, usted tiene que aprender, si usted cree en Dios, pues usted tiene que aprender a conectarse con Dios. Y si usted por alguna razón decidió no creer en Dios, tiene que aprender a conectarse con la energía universal, que no puede negar, porque en la energía universal usted no tiene que creer por fe. En el sol usted no tiene que creer por fe. Así que usted tiene que aprender a entender cómo fluye la energía y aprender a reconectarse con esa energía. Correcto. No es solamente eso, que cuando se acerca a Dios va a crear un ambiente productivo y que lo va a desarrollar a él y a su familia y a los que lo rodean. Pregunta, William, ¿qué tú tienes que hacer para aprender el caos? Nada, pues el caos se manifiesta solo. No hay que aprender. Es lo único, y aparece, exacto, es lo único que se manifiesta solo en su vida. El progreso requiere aprendizaje. La salud suya no es producto del caos, requiere aprendizaje. El desarrollo de sus talentos no es un accidente, requiere aprendizaje. Su economía y sus finanzas no es un accidente, requiere aprendizaje. Las relaciones armoniosas basadas en el amor
en la empatía, en la colaboración, en el altruismo, no son accidentales, requieren aprendizaje. Y escuchen bien, la diversión, el gozo y el dominio no son automáticas. Eran automáticas en algún momento, pero al día de hoy ya no son automáticas, requieren aprendizaje. Así que el aprendizaje requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere energía, pero sobre todas las cosas requiere intención. Y eso es lo que nosotros queremos llevarle en Academia de Vida Óptima. A usted intencionar cada sábado a aprender más. Nuestra directora técnica nos indica que ya estamos en el último minuto final. William. Así es, así que queridos radioyentes, hay que aprender, y lo primero que hay que aprender es a conocer a Dios, porque de ahí sale todo lo demás. Como dice la Biblia, el temor del Señor es el principio de toda sabiduría. Y Oseas lo dijo, Oseas dijo que mi pueblo perece por falta de conocimiento. y nosotros queremos llevarle a usted la más reciente investigación, y este es el propósito de Academia de Vida Óptima. Recuerde que si usted quiere repasar esta clase, va a estar en el canal de Dr. Noel Alicea en YouTube. Si usted no se ha suscrito, por favor suscríbase y repase, invite a otros a conocer la ciencia, a conocer la conexión con el Dios creador. Así que para nosotros ha sido un verdadero honor y privilegio que usted nos haya permitido llegar a todos y cada uno de sus hogares, sean ricas y abundantemente bendecidos. Pero Julio, danos una oración final. Padre Santo y Padre bueno, te pedimos hoy, que estamos empezando las clases del 2019, que las personas que nos oyen, nuestros hermanos, tengan una mente intencional para conocerte mejor, para así desarrollar un ambiente en sus vidas que realmente les traiga un próspero año y una vida bien intencional en Cristo Jesús. William. Amén. Despedido. Amén, amén y amén. Ricas y abundantes bendiciones. Ha terminado la clase por el día de hoy. Academia de Vida Óptima regresará el próximo sábado.